6 de la tarde con 49 minutos, ya está en esta mesa de trabajo el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. ¿Cómo estás? Qué gusto estar con Muy ustedes. bien, Carlos. ¿Y tú? ¿Cómo Pues estás? muy preocupado. ¿Qué nos dice todo esto que ha ocurrido en los últimos días? Ha sido vertiginoso lo que se ha desatado a raíz del hallazgo o el rehallazgo, ¿no? Del rancho Izaguirre. Realmente es un rehallazgo. Mira, aquí traigo unos datos nada más para documentar algunos de los temas. Porque, digamos, el gobierno desde López Obrador celebraban que había caído los homicidios. Sí. Y cayeron poco, pero cayeron. Es decir, en el 18 hubo 29,000 homicidios dolosos y fueron bajando un poco. Y en el 24 eran solo 25. Sí, una caída de 4,000 no está mal. Pero cuando ves la siguiente columna que traigo acá, que es desaparecidos, en el 18 hubo 6,900 desaparecidos y en el 24 hubo 13,541. Entonces sí, hubo menos homicidios, pero hubo más desaparecidos, y lo que estamos aprendiendo es que muchos de estos desaparecidos pues eran gente que habían matado por distintas razones. Pero además hay una categoría horrenda también que se llama otros delitos contra la vida y la integridad. ¿Qué significa? Pues todos aquellos que no caben en las otras categorías. En el 18 eran 7,000 los que caían en esa categoría, y en el 24 ya habían subido a 13,000. 13,000. Es decir, casi el doble. Casi, ¿no? entonces. Mientras que las desapariciones suben, digamos que una 50%. tercera parte, un 40%. Un 40%. Entonces, tenemos un enorme éxito del gobierno, llamar solo la atención a homicidios, que cae poquito, no cae mucho. Sí. El sexenio de López Obrador es el más violento con el indicador de homicidios. Pero estos otros indicadores nos dicen que había mugre que se estaba escondiendo en otros lugares, ya sea porque la reclasifican, que sospecho sin tener la prueba, en esta categoría de otros delitos contra la vida y la integridad, que es muy raro que suba tanto, algo que había estado, digamos, subiendo, pero pues tampoco se explica por qué hay más violencia con otra clasificación, y por otro lado el horror de los y las desaparecidas. Porque quiero subrayar, Primitivo, que nos hemos centrado en los jóvenes reclutados, sí, en los hombres, en los que presuntamente se reclutan para ser futuros sicarios, que los hacen pasar por unas pruebas espantosas, pero están todas esas mujeres. Yo no he visto un dato que nos explique bien cuántos de los que estaban ahí eran hombres y cuántos eran mujeres, pero estas mujeres presuntamente son reclutadas para prostitución o alguna otra actividad de índole sexual. Entonces realmente también es muy preocupante que como sociedad nos hayamos ido acostumbrando a esto, porque las madres buscadoras son las que reencuentran esto, como bien dijiste, están buscando a sus familiares porque el Estado no está respondiendo, porque el gobierno está escondiendo el problema y usando la enorme capacidad de dominar la conversación pública para hablar de otras cosas, ya sea para culpar a Calderón, ya sea para simplemente centrar el debate en algún otro tema. Entonces creo que es una gran oportunidad que tiene la presidenta para entrarle al toro por los cuernos. Ha hecho una serie de propuestas que son interesantes, habría que verlas con mucho más detalle, porque apenas han sido, digamos, dibujadas. Sí, ahora, son propuestas que no parten de cero, es decir, no son invenciones, ¿no? Sino que ya se tiene cierta experiencia, por lo menos en el papel, o se les cortaron los recursos a muchos de estos propuestas paralelas, o que simplemente no se pusieron en marcha. Es un tema de recursos y de voluntad, como siempre. Exactamente. Al lado de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, pues eso fue un tema que se inventa el gobierno anterior, pero cuando empieza a arrojar números que no le gustan, la ahorcan, nombran ahí una persona que se dedica a otras cosas, que hay incluso muchas sospechas respecto a su probidad. Bueno, que está señalada como por haber tenido malos manejos en otros cargos. Y además que estuvo en otros puestos muy distintos a la tarea de investigar situaciones criminales, que también eso es muy importante. Claro, que es una cosa que requiere mucha especialización. Claro. Y el otro tema, Primitivo, es esta cosa típicamente mexicana, que es el populismo criminal, el populismo punitivo, que es, hay muchos secuestros, sube la pena de 20 años a 50.
Bueno, si no agarras ninguno, si la tasa de impunidad es gigantesca, lo de menos son 20 años u 80. Y es un poco, vamos a reclasificar el tipo penal. Bueno, hombre, desaparecidos cualquier estado tiene la obligación de buscar un individuo que se desaparece. Incluso han criticado mucho que en modificaciones legales previas ya se había eliminado esto, que había que esperar 48, 72 horas para buscar a los que se habían desaparecido. Pues simplemente, como bien dijiste, no se había hecho. ¿Y por qué no se hace? Porque no hay presión política para ello. Contrastemos con este otro horror de crimen limitado numéricamente pues, a 43, sí, que son los de Ayotzinapa. Esos, como tuvieron capacidad organizativa, el apoyo en su momento de quien era el líder opositor, que era Andrés Manuel López Obrador, pues haya habido mucha atención, muchos recursos, los recibió el gobierno anterior. ¿Cuántas veces se reunió López Obrador con los familiares de...? Muchísimos. En los últimos meses del sexenio, cada mes. ¿Y cuánto se reunió con las madres buscadoras? Siempre se negó. No solamente lo omitió, sino se negó literalmente. Negó porque las acusó de ser parte de la conspiración de derecha. Estas pobres mujeres, casi todas son mujeres que tendríamos que estarles dando un reconocimiento a su valor, integridad, esfuerzo, que parte de un dolor espantoso por las omisiones del Estado mexicano. Dice el gobierno que no son desaparecidos ya por la autoridad, como ciertamente hubo en diversos momentos en el pasado, pero eso no le quita la responsabilidad, porque la omisión es también un delito, también es una responsabilidad del Estado asegurar que a los jóvenes y a las jóvenes mexicanos y mexicanas no son levantados o seducidos por una oferta de trabajo que había evidencia suficiente de que llevaban a esto. Aquí y en muchos otros lugares del país. No es que esto sea un problema exclusivo de Jalisco. No es un caso original. Tristemente es parte de un patrón de comportamiento del crimen organizado primitivo que además echa por la borda uno de los hipótesis centrales del presupuesto del presidente López Obrador de abrazos no balazos. Su idea central es: el crimen es causado por la pobreza. Entonces yo voy a atender las causas, decía él, becas, subsidios, una serie de cosas, para que el joven no sea atraído por el crimen organizado. Pero lo que estamos viendo, y que se sabe desde hace muchos años, es que no es que sea atraído, es obligado a... Estuvo aquel campo de reclutamiento horrible en el sexenio de Calderón en Tamaulipas, ¿te acuerdas? Claro. O sea, sabemos de hace ya más de... Estamos hablando de más de 10 años. Muchos más, estamos hablando de más de 12 años que sabemos que una parte importante del reclutamiento se parece a las levas forzosas del siglo XIX, solo que ahora no las hace el ejército, las Fuerzas Armadas, como era el caso en el siglo XIX, donde parte importante del reclutamiento de los soldados mexicanos era vía la leva, o sea, te vas a fuerzas porque yo llegué por acá, sino que lo hace el crimen organizado, con además unas tácticas de entrenamiento para estar seguro que se lleva a los verdaderos criminales con potencial psicópata. Porque si no eres capaz de matar a tus amigos, en esta lógica perversa los más fuertes, los más despiadados, los más perversos, los que sobreviven, son los que son reclutados. Ahora, si eso le suma lo que explicaba Eduardo Guerrero en el último momento de su comentario, de un video presuntamente del crimen organizado, que se trata como de escudar en el argumento de que ellos no hicieron todo ese horror, que son las malditas madres buscadoras las que están haciendo escándalo. Ojalá que el escándalo dure, porque lo merece, que las autoridades reaccionen de verdad y que sean capaces de plantear un nuevo acercamiento al problema que ciertamente no puede partir de los abrazos. Definitivamente. Muchas gracias, Carlos. A ti, Primitivo. Buenas noches. Hacemos una pausa, volvemos. Los de adelante corren mucho y los de atrás